Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 30. Moisés habló a los israelitas conforme en todo a lo que le había ordenado Yahvé. Habló Moisés a los jefes de las tribus de los israelitas y les dijo: esto es lo que ha ordenado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Y si una mujer hace un voto a Yahvé o adquiere un compromiso en su juventud, cuando está en casa de su padre, si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada a su padre, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. Yahvé no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios, si su marido se entera y el mismo día en que se entera no la desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. Yahvé no se lo tendrá en cuenta. El voto de una mujer viuda o repudiada y todos los compromisos contraídos por ella serán firmes. Si una mujer ha hecho votos en casa de su marido o se ha comprometido con juramento y se entera a su marido y no le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes todos sus votos. Y todo compromiso que haya adquirido será firme. Pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Yahvé no se lo tendrá en cuenta, porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado que grava a la mujer puede ratificarlo o anularlo el marido. Si no le dice nada a su marido para el día siguiente, es que confirma cualquier voto o compromiso que tenga. Los confirma por no haberle dicho nada el día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará con él con la falta de ella. Estos son los preceptos que Yahvé dio a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer, y entre el padre y la hija, que durante su juventud
vive todavía en casa de su Padre. Oración. Grande es tu amor para con cada uno de nosotros. Sigue concediendo en nosotros la gracia de respetar, de valorar, de honrar a nuestros padres, esos hombres y mujeres que nos has dado para que sean parte de mi familia. Bendícelos, cuídalos y protégelos, y concédenos la gracia de permanecer unidos cada día más en tu santa presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño el Padre Sacerdote Católico José Gregorio Medina, desde mi parroquia eclesiástica San Silvestre del estado Barinas, perteneciente a la diócesis de Barinas, en mi patria Venezuela. Este día hemos escuchado el capítulo 30 del libro de los Números. Ya faltan 5 capítulos para terminar este cuarto libro del Antiguo Testamento, para empezar el quinto libro del Antiguo Testamento, llamado el Deuteronomio, que junto a los otros 4, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico y este libro de los Números que estamos leyendo, forman el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco en el Antiguo Testamento. Por eso, qué alegría es que Dios nos permita poder escuchar su palabra en este día, que nos permita poder reunirnos todos juntos a la escucha de la palabra de Dios, ya que este capítulo 30 del libro de los Números presenta cómo Moisés habla a los israelitas conforme a todo lo que Yahvé, Dios, le había ordenado a Moisés que dijera al pueblo de Israel. Por eso hay que estar muy atentos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar todo lo que Dios permite que podamos nosotros vivir a plenitud todos los días. Y Moisés habló a los jefes de tribus de los israelitas y les dijo: eso también es un llamado para que el padre de familia, los encargados del núcleo familiar, el padre y la madre, también estén a la escucha de la palabra de Dios, para que puedan educar a sus hijos, para que puedan enseñar a sus hijos, para que puedan motivar a sus hijos en las cosas santas de Dios. Por eso, no tengas miedo de acercarte a escuchar, no tengas miedo de acercarte a leer la palabra de Dios, que es rica y que también nos hace ver la grandeza que Dios tiene para con cada uno de nosotros que acudimos a Él a través de la escucha y de la lectura de la palabra de Dios. Y Moisés dice: esto es lo que ha ordenado Yahvé, porque hay que estar muy atentos a lo que nos presenta la palabra de Dios, a lo que Dios también quiere manifestar en medio del ser humano, y es que va a hablar acerca de un voto, como dice el versículo 3. Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. ¿Qué nos invita esta palabra en este versículo 3 del capítulo 30 del libro de los Números? Que si tú le has hecho una promesa a Dios, si tú te has comprometido con Dios, si tú le has hecho un voto a Dios,
y le has pedido a Dios que te ayude en una dificultad que tienes y tú le has prometido algo a Dios, escucha la palabra de Dios que te habla a ti en este día. Presta oído a lo siguiente. Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra. Es decir, que tú tienes un compromiso con Dios. Si tú has adquirido un compromiso con Dios, cúmplele a Dios. Si Dios ya cumplió su parte, es que Dios cumple su parte. Pero nosotros, los seres humanos, no nos gusta cumplir nuestra parte. Nos olvidamos de la parte que tenemos que cumplirle a Dios. Al ver que ya el familiar está curado, al ver que el familiar ya se recuperó, al ver que tus problemas se solucionaron, al ver que conseguiste un empleo digno y justo para mantener tu familia, se te olvida el juramento, se te olvida el compromiso, se te olvida el voto que le has hecho a Dios. Y es que muchas personas se han olvidado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Escucha, no violará su palabra. Hay gente que ha violado la palabra que le ha dicho a Dios. Hay gente falsa que se compromete con Dios y al final no salen con nada. Y creen que esa cosa no se les va a tener en cuenta. Claro que sí. Porque si tú te comprometiste con Dios y no le cumples a Dios y Dios cumplió contigo, ¿le vas a volver a pedir a Dios? No sea falso, no sea hipócrita, no sea un mentiroso de presentarle las cosas a Dios. Si te comprometiste con Dios, cumple el compromiso. Si hiciste un voto a Dios, cumple el voto. Si te pusiste en juramento en algo para con Dios, para que te ayudara, pues cumple. No violes, como dice la palabra, no violará su palabra. Cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Se lo cumplirá a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en el momento de la dificultad grande le hace promesas a Dios y después no se las cumple. Le hace promesas a Dios en el momento de la tristeza, llorando, en el momento que está pasando por esa dificultad, pero no mide las palabras junto a la promesa que le está haciendo a Dios, y ya cuando ve el resultado, después no le cumple a Dios. Las dificultades están muy lejos, no hay una cosa, el transporte no funciona, no he dejado de ir porque me he ocupado en otras cosas. Así hay gente. Yo me he encontrado gente en mi ministerio sacerdotal que me dice: Padre, yo hice un juramento de ir hasta Isnotú, donde está el lugar destinado al doctor José Gregorio Hernández, al venerable, que pronto se va a beatificar, va a ser beatificado. Entonces colocan dificultades. Padre, la gasolina. Padre, el transporte. Padre, no me ha quedado tiempo. Padre, no tengo dinero para ir a pagar la promesa. Dicen, pero es que hay que ver, cuando tú te vayas a comprometer con Dios, ten la cabeza bien cordurada, es decir, bien puesta. ¿Para qué? Junto con tus pensamientos bien alineados, para que lo que le vayas a prometer a Dios, lo puedas cumplir. No le propongas a Dios, no le coloques a Dios un juramento que tú no seas capaz de cumplir. Colócalo desde la profundidad de tu ser. Por eso claramente nos dice: cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Por eso hay que medir bien las palabras cuando tú vayas a comprometerte con Dios, cuando tú vayas a hacer un juramento a Dios, cuando tú vayas a hacer un voto a Dios. Mide tus palabras. Y te digo, si tú no has cumplido lo que le has prometido a Dios, es tiempo
de que le cumplas a Dios. No dejes pasar más tiempo. No dejes que el tiempo pase. No, cúmplele a Dios. Ese voto, ese juramento, ese compromiso que le has dicho a Dios, cúmpleselo. Por favor, cúmpleselo. Porque ha salido de tu boca. Porque ha sido en libertad lo que tú has decidido hacer en compromiso para con Dios, porque no vas a violar la palabra que ha salido de tu boca para poder cumplirle lo que le has prometido a Dios. No seas un ignorante. No seas una persona que no le va a cumplir a Dios, porque para eso hay muchos ya. No seas uno más del montón. Sea una persona que le cumple a Dios su juramento, que le cumple a Dios su voto. No tengas miedo. Ánimo. Cúmplele a Dios. Dios ya cumplió su parte. Ahora te toca a ti. Porque tú te has comprometido con Dios en libertad. Nadie te ha obligado. En libertad. Le has prometido a Dios en juramento. Recuerda aquellas palabras de este hombre que le prometió a Yahvé que si ganaba la guerra, que eso está aquí en el Antiguo Testamento, que si ganaba la guerra, que si ganaba la batalla, que si ocupaba y destruía a su enemigo, él le entregaba al primero que salía a recibirlo cuando él volviera victorioso. Y resulta que cuando estaba llegando, la que salió fue su hija a recibirlo. Y él se llenó de tristeza, lloró, porque le había hecho un juramento a Dios, pero él no podía retractarse. Él no podía violar su palabra. Él no podía decir, no señora, ella no, yo te voy a entregar a otro. No, tuvo que cumplirle a Dios el voto, el juramento y el compromiso que él había adquirido. Y eso te lo dejo a ti. Ánimo. No tengas miedo de cumplirle a Dios tu voto, tu compromiso, tu entrega. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.